Muy buenas a todos, amigos. Ayer leímos que el Partido Socialista y Podemos pactaban con Bildu la derogación de la reforma laboral del año 2012 y que a las 3 horas apenas esa medida ya había sido revertida, al menos en su punto primero, en lo referente a la derogación de la reforma laboral de 2012. El Partido Socialista parece que da marcha atrás en un nuevo ejercicio, bueno, de esperpento, ¿no? De poca seriedad, de muy poca seriedad, ¿no? Se anuncia una medida que ahora vamos a analizar, tanto el anuncio como quién pacta esa medida, como las consecuencias que puede tener, como la estética, como el fondo, pero se rectifica a las 3 horas. Más allá de lo que nos parezca la medida y el pacto, se rectifica a las 3 horas dando una imagen de falta de seriedad clamorosa. Pero eso es lo de menos. Hoy ha seguido el esperpento adelante, parece que el vicepresidente ha dicho que los pactos están para cumplirse, pero bueno, el Partido Socialista, que es el partido principal en el gobierno, dice que se retracta y que se echa para atrás de esta medida. Como digo, todo un inmenso despropósito. Pero bueno, la reforma laboral de 2012, analizando el asunto en cuestión, el fondo, es una reforma laboral, seamos claros, nefasta. Es una reforma laboral nefasta que no se puede analizar descontextualizada del resto de políticas laborales que se han implementado en nuestros diferentes gobiernos, ¿no? Y en nuestro país, en España, durante décadas, ¿no? Desde la gran primera huelga que se le hace al primer gobierno de Felipe González, como posteriormente todas las reformas laborales que se concatenan durante los años 80, durante los años 90 y recientemente, en el año 2010, la de Zapatero, en el año 2012, la de Rajoy, tanto la del Partido Socialista como la del Partido Popular, y las anteriores, tienen un elemento de continuidad. El objetivo era flexibilizar las relaciones laborales. Flexibilizar las relaciones laborales, consistente, por ejemplo, en liberalizar el despido, en abaratar el despido, pero también en degradar la negociación colectiva. Por ejemplo, eso ha sido una constante y una impronta. Es decir, había que sustituir los convenios colectivos sectoriales por los convenios colectivos de empresa. Había que introducir mecanismos para poder despedir más barato. Esto en 2010, por ejemplo, fue claro. ¿Qué se hizo? Se instrumentó el despido objetivo por causas económicas, muy flexibilizado para que las empresas pudieran despedir, en un contexto más o menos de crisis, pudieran despedir a los trabajadores por 20 días, con una indemnización de 20 días por año trabajado. Eran despidos objetivos procedentes, causas no solo económicas, también técnicas organizativas de la producción. Ese despido se mantiene en la legislación vigente y no se va a tocar. Eso supuso en 2010 en la reforma laboral de Zapatero, ni más ni menos que pasar de despidos improcedentes, cuya indemnización era 45 días por año trabajado, a despidos procedentes, objetivos procedentes, cuya indemnización pasó a ser 20 días por año trabajado. Es decir, menos de la mitad. Y obviamente en el año 2012 se da un paso más allá. La reforma laboral del año 2012 tiene como objetivo seguir la senda de la devaluación salarial, es decir, abaratar el despido y degradar las condiciones salariales de los trabajadores, seguir degradando la negociación colectiva y en general los derechos laborales, seguir precarizando nuestro mercado de trabajo. Claro, la derecha nos dice, hombre, justo ahora se adopta esa medida, ¿no? Cuando los ERTES están sustentados y apoyados precisamente en la legislación que se aprueba en el año 2012. Claro, porque esta reforma laboral se está utilizando su derogación, unos días total, unos días parcial, como un elemento de propaganda. Se dice constantemente que se va a hacer, se lleva diciendo 2 años que se va a derogar, y justo ahora parece que se acuerda derogarla y luego se retractan y dicen que ya no van a derogarla. Lo cierto es que se está utilizando como un elemento de propaganda constante. No vale con derogar la reforma de 2012, igual incluso había que haberlo derogado antes, no incluso, sino seguro. Pero lo que hay que hacer es revertir una serie de políticas que, al contrario de lo que se nos dice, no han eliminado el paro estructural. Es decir, se ha liberalizado el mercado de trabajo. Es cierto que se ha liberalizado el mercado de trabajo. Constantemente desde los años 80 se ha liberalizado el mercado de trabajo. Se ha abaratado el despido, se ha degradado la negociación colectiva. Se han introducido unas formas contractuales temporales que han permitido pues, fomentar la dualidad del mercado de trabajo y determinadas empresas tuvieran instrumentos para prescindir de los trabajadores, por ejemplo, ampliando los periodos de prueba con una serie de contratos que
no estaba muy clara su causalidad y que desde luego se han utilizado además en fraude de ley. No solo el marco legislativo ha sido favorable a la flexibilización, a la liberalización, a la degradación de las condiciones laborales y a la precarización del mercado de trabajo, sino que incluso ese marco legislativo en la práctica laboral, y los que defendemos a trabajadores en los juzgados de lo social lo sabemos, incluso ese marco legislativo no se ha respetado. Incluso se han suscrito contratos en fraude de ley, el contrato por servicio, por ejemplo, pero muchos otros contratos que se han utilizado en fraude de ley y que se siguen utilizando en fraude de ley, cuando no directamente, como hemos hablado alguna otra vez, los falsos autónomos o los contratos mercantiles en sustitución de contratos laborales. Es decir, que hay muchas cosas por hacer. No vale con derogar la reforma de 2012, pero como digo, la reforma de 2012 no elimina el paro estructural ni todas las anteriores. Es decir, la flexibilización, la liberalización, el abaratamiento del despido, la degradación de la negociación colectiva, la depauperización de los trabajadores no ha fomentado, no ha eliminado el paro estructural, que tiene mucho que ver con nuestro modelo productivo, tiene mucho que ver con la endeblez de nuestro modelo productivo, un modelo productivo profundamente desindustrializado, basado siempre en el sector servicios, en el turismo, la hostelería, etcétera, con sus debilidades. Con lo cual, presentar como el acabose, como el acabose de todo, de la derogación de estas reformas laborales es absolutamente un despropósito, porque todas estas reformas laborales, todas estas políticas del mismo signo, no han traído resultados positivos, no han traído resultados positivos. Las políticas laborales adoptadas no han traído resultados positivos. Se utilizaba casi con una potestad litúrgica el tema de una reforma laboral. Si no se trataba tanto de una reforma laboral, si todas eran del mismo tenor y iban acentuando, es decir, volver al estado de 2010, volvemos a un estado de cosas de protección absoluta del mercado laboral, de protección del mercado laboral, cuando he puesto el ejemplo de los despidos objetivos que pasan de 45 días a 20 días a ser procedentes en el año 2010, volver a ese estado de cosas es revertir la dinámica de degradación de las condiciones laborales, de depauperización de los trabajadores, de precarización. Pues no es revertir eso, simplemente es hacer, bueno, más o menos, revertir un poco o revertir algo, pero ni siquiera parece que se vaya a revertir. Ahora bien, lo que sí que se hace es introducir en la política de comunicación el tanto para Bildu, ni más ni menos que para Bildu, o sea, ni más ni menos que para la izquierda Berchale. Y aquí creo que sí que se merece un comentario, es decir, las medidas que se aprueban en el Congreso, que se pactan entre los partidos políticos en el juego parlamentario, puede coincidir a veces que el voto sea con partidos que nos parezcan deplorables, execrables, ¿no? Pero llama la atención que, habiendo otros partidos en el arco parlamentario, el pacto tenga que ser entre los dos partidos que sustentan el gobierno de España y la izquierda Abertzale y los herederos de los servicios auxiliares de ETA, los que durante esas reformas laborales de los años 80 no estaban preocupados de la clase social, ni de la clase obrera, ni de la clase trabajadora, no como dice Otegi, que lo que nos une con el resto de España no es la nación, sino pertenecer a la misma clase, porque mientras que se degradaban las condiciones laborales de la clase trabajadora española, ellos justificaban el asesinato de personas. Ellos justificaban la extorsión, la persecución, por cierto, también de muchos obreros, también de muchos trabajadores, también de muchos militantes de la izquierda y de otros partidos políticos, por supuesto, todos execrables. No, pero me refiero que también no tuvieron nunca ningún problema con justificar y poner soporte político a los asesinatos de una banda terrorista, a los crímenes de una banda terrorista que eliminaba de su proyecto totalitario, que no tenía nada que ver, por cierto, con una construcción en torno a la clase social, que tenía mucho que ver con la nación étnica, con la patria unívoca de los vascos, con esa concepción etnicista y racista. Y a esta gente les ha dado siempre igual la clase social, les ha dado igual siempre la clase trabajadora, les ha dado igual que muriera un obrero andaluz, un obrero extremeño o un obrero vasco que no comulgaba con sus ideas. Les ha dado igual la clase obrera y la clase trabajadora española, que no se puede permitir que se marquen un tanto cuando los partidos de izquierdas, cuando los sindicatos de clase, cuando los trabajadores organizados se han estado manifestando en diferentes huelgas generales durante tantos años contra las reformas neoliberales implementadas. Bildu, ¿dónde estaba? ¿Bildu dónde estaba? No, nos dirán, no existía. Bueno, ¿dónde estaban los precursores de Bildu? ¿Dónde estaba Herri Batasuna, una de las fuerzas hegemónicas de Bildu, ¿no? ¿Dónde estaba? Justificando los atentados de ETA, prestando servicios auxiliares a ETA, muchas veces contra la clase trabajadora española, a la cual no les importó matar y asesinar y aniquilar en cualquier momento.
Siempre les ha dado igual las condiciones laborales de los trabajadores, siempre les ha dado igual la clase trabajadora y la clase obrera. Lo que les ha importado es su construcción nacional, identitaria, étnica, excluyente, para la cual había que purgar a la mitad de la población, perseguirla, obligarla al exilio, matarla, mediante acciones tan valientes como tiros en la nuca, coches bomba. Eso ha sido la izquierda Berchale. Y ahora se marca un tanto, le permitimos que se marque un tanto en un acuerdo que además se va a incumplir. No se podía poner en contacto el gobierno con comisiones obreras, con UGT, con otros partidos, incluso nacionalistas, que no es una maravilla, porque a los nacionalistas les da igual, les importa un comino la clase trabajadora, el concepto de clase, porque quieren romper la unidad de justicia que es el Estado, precisamente para levantar una frontera entre trabajadores y para convertir a millones de trabajadores en extranjeros y para romper la redistribución dentro de la misma unidad política, con lo cual les importa un comino la clase. Ahí está Esquerra Republicana haciendo pues lo que sabe hacer, el payaso nacional identitario, pero el payaso. Ahí está la SCUP criticando la renta básica. La SCUP, las juventudes de convergencia, tan antisistema, que solo se sienten cómodos votando con los partidos más corruptos y más neoliberales y más ultramontanos del sistema. Había que pactar con Bildu, que han dado muestras reiteradas de que les importa un comino en la clase trabajadora y la cuestión social, que lo que les importa es su construcción nacional patriótica, identitaria, excluyente, etnicista, racista. Eso es la revolución socialista de un partido a la que le ha importado más la purga étnica, los apellidos, la sangre, el árbol genealógico, si se formaba parte del como a todo el nacionalismo vasco, por cierto, ¿no? Acordaros de Sabino Arana, esa racista, ¿no? Esa racista, ultraderechista racista, ¿no? Que prescribía la inconveniencia entre los matrimonios entre maquetos y euskaldunes de pura cepa. Bueno, y para más INRI, esa reforma laboral nefasta de 2012, la neoliberal, que es, como decía, la culminación de políticas neoliberales del mismo signo, ni siquiera se va a derogar. Ahora bien, lo que sí se mantiene son el resto de puntos, es decir, el siguiente punto del acuerdo. ¿Y sabéis cuál es el siguiente punto del acuerdo? Permitir que País Vasco y Navarra hagan de su capa un sayo, hagan lo que les dé la gana, hablando claro, con las reglas de déficit, ante la crisis que se avecina. Y no es grave por lo de las reglas de déficit, que se relajen más o menos las reglas de déficit, porque la deuda pública se va a disparar, porque el déficit se va a disparar, porque si no, millones de personas se van a ir a la exclusión social, a la pobreza más lampante. El problema es que se da otra vez un trato diferencial en ese acuerdo al País Vasco y Navarra para que hagan lo que les dé la gana en cuanto al gasto, sin contar con las necesidades de gasto social que tengan el resto de regiones y de comunidades autónomas. Es decir, nuevos privilegios en base a su autonomía financiera, es decir, en base al concierto económico y al convenio navarro. O sea, qué curioso, se llega a un acuerdo supuestamente muy social con los herederos de la izquierda Berchale y con los herederos de los servicios auxiliares de ETA, y a las 3 horas se comunica que la parte social, la parte medianamente buena, profundamente insuficiente, pero medianamente buena, que se ha pactado con esa gente, no con comisiones, no con UGT, no con los partidos de izquierda, no con la clase trabajadora, sino con esa gente a la que siempre le ha dado igual la clase trabajadora, a la que siempre le han dado igual los trabajadores españoles, a la que siempre le han dado igual los obreros españoles, a los que cuando había huelgas contra esas reformas neoliberales salían con los sindicatos nacionalistas en el País Vasco, diciendo que ellos no se manifestaban con los sindicatos de clase españoles, porque si no dejaban a la nación vasca secesionarse, no les interesaba la cuestión social, no les interesaba para nada. Se pacta con esa gente para acto seguido comunicar que el punto 1 no se cumple, pero el punto 2 sí. ¿Qué tenemos? Continuación de la reforma laboral de 2012, continuación de la reforma laboral de 2010, continuación de todas las reformas laborales de signo neoliberal. Les hemos regalado un titular a los mismos que anteayer se opusieron a condenar el acto terrorista, callejero pero terrorista, contra Idoia Mendia, el Partido Socialista, que tantos muertos puso en el proceso fanático, etnicista, identitario de esta gente. Bildu se niega a unirse a un comunicado conjunto para condenar la agresión al domicilio de Idoia Mendia. Les damos un titular, luego rectificamos, decimos que no se
elimina la reforma laboral, no se deroga la reforma laboral, que se derogarán partes, por ejemplo, la prohibición de despido por absentismo por causas médicas justificadas, que era algo que ya había sido derogado, es decir, puro trilerismo, puro trilerismo. En cambio, sí se mantiene el punto 2, que País Vasco y Navarra gasten sin contar con los demás y sin contar con las necesidades de los demás, lo cual deja una moraleja. No solo nos da absolutamente igual como buenos nacionalistas, etnicistas, la clase trabajadora del conjunto del Estado, del conjunto de España, sino que además, si eres clase trabajadora dentro de Andalucía, Extremadura, Castilla, nos da igual el doble, el triple. Nos importa un comino al cubo, al cuadrado. Nos importa absolutamente nada. Esperpento absoluto, esperpento absoluto. Sí que hay que derogar, había que haber derogado, porque no sirven para nada esas reformas que han precarizado el mercado laboral y que han sido un elemento más de la degradación constante de las condiciones de vida de los trabajadores, además de un modelo productivo ya profundamente precario, que facilita, que potencia esa precariedad. Eso no se toca, eso se blinda, como se blinda en el resto de las reformas laborales, eso sí, mucho discurso, mucho marketing, y se cuela de rondón nuevos privilegios para los amigos. No, Otegi, no. La clase social te ha dado siempre absolutamente igual, por eso has justificado el asesinato de muchísimos trabajadores y obreros españoles. Siempre te ha dado igual la clase social. Lo que te ha importado es tu nación étnica, el levantamiento de una frontera, de una alambrada étnica. Te ha dado igual siempre la clase social y te han dado igual siempre los trabajadores españoles cuyo asesinato es justificado durante décadas, y mientras que se hacían políticas neoliberales que desindustrializaban España y desmantelaban el Estado social por fascículos, y mientras que se precarizaba a los trabajadores españoles, tú justificabas el asesinato de muchos de esos trabajadores españoles sin importarte absolutamente nada. Lo que nos une contigo es la nación española. Clase social, habría que ver a qué clase social pertenecemos cada uno, ¿no? Pero la clase social te da absolutamente igual. Te importa un comino. Siempre te ha importado un comino. Siempre. La nación étnica, la unidad de destino, eso sí. Esa es tu preocupación principal y primordial, y siempre lo será. Y el gobierno se presta a eso. Se blinda el punto 2, el punto 1, ya veremos. Ya veremos mañana, ya veremos pasado mañana, ya veremos qué ocurre. Qué decepción.